Este video es presentado por el grupo número 6 de la clase de Máquinas Eléctricas para Ingeniería Química impartida por el ingeniero Santos Fortín. Estaremos hablando acerca de la energía nuclear, enfatizándonos en 4 puntos importantes: concepto de energía nuclear, el desarrollo histórico, tipos de energía nuclear y sus aplicaciones. Concepto de energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento químico, manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay 2 tipos de partículas, neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidas estas partículas. Desarrollo histórico. Orígenes. El descubrimiento de la fisión nuclear se produjo en 1938, tras más de 4 décadas de trabajo sobre la ciencia de la radiactividad y la elaboración de nueva física nuclear, que describían los componentes de los átomos. Poco después del descubrimiento del proceso de fisión, se comprendió que un núcleo en fisión puede inducir más fisiones en ese mismo núcleo, induciendo así a una reacción en cadena autosostenida. Una vez que esto se confirmó experimentalmente en 1939, los científicos de todo el mundo empezaron a decirle a sus gobiernos que los apoyaran para una mayor investigación acerca de la fisión nuclear. Esto pasó justamente en la cúspide de la Segunda Guerra Mundial. Esto desencadenó el desarrollo de las armas nucleares. En los Estados Unidos, estas investigaciones llevaron a la creación del primer reactor nuclear artificial, el Chicago Pile 1. El desarrollo del reactor fue parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo de los aliados para crear bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto condujo a la construcción de reactores ya no solo experimentales, sino que también de producción, especialmente para poder conseguir un plutonio apto para armas, y esto así para poder crear armas nucleares y les ayudaran en la guerra. Estados Unidos probó la primera arma nuclear el 16 de julio de 1945. El estreno de estos avances fueron la prueba Trinity y los bombarderos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que se dieron un mes después. A pesar de la naturaleza militar de los primeros dispositivos nucleares, las décadas de 1940 y 1950 se caracterizaron por un fuerte optimismo sobre el potencial de la energía nuclear para proporcionar energía barata e inagotable. La electricidad fue generada por primera vez por un reactor nuclear el 20 de diciembre de 1951 en la estación experimental cerca de Arco, Idaho, que inicialmente produjo alrededor de 100 kilowatts, esto solo experimentalmente. En 1953, el presidente estadounidense Eisenhower pronunció su discurso nombrado Átomos para la Paz en las Naciones Unidas, enfatizando la necesidad de desarrollar usos pacíficos de la energía nuclear. Esto fue seguido por la Ley de Energía Atómica de 1954, lo que permitió una rápida descalificación de la tecnología de reactores de Estados Unidos y alentó el desarrollo por parte del sector privado. Primera generación de energía. La primera organización en desarrollar energía nuclear práctica fue la Armada de los Estados Unidos con el reactor S-1W, con el propósito de propulsar submarinos y portaaviones. El primer submarino de propulsión nuclear fue el Nautilus. Se hizo a la mar en enero de 1954. El reactor S-1W era un reactor de agua a presión. Se eligió este diseño porque era más simple, más compacto y más fácil de operar en comparación con otros diseños que tenían alternativos, por lo que era más adecuado para su uso en submarinos. Esta decisión daría como resultado que el PWR sea el reactor de elección también para la generación de energía, lo que tendrá un impacto duradero en el mercado eléctrico civil en los años siguientes.
El 27 de junio de 1954, la planta de energía nuclear de Obninsk en la Unión Soviética se convirtió en la primera planta de energía nuclear del mundo en generar electricidad para una red eléctrica, produciendo alrededor de 5 megavatios de energía eléctrica. La primera central nuclear comercial del mundo, la Calderhall, en Whitescale, Inglaterra, se conectó a la red eléctrica nacional el 27 de agosto de 1956. Al igual que otros reactores de generación 1, la planta tenía el propósito doble de producir no solamente electricidad, sino que también plutonio 239. Este último, el naciente programa de armas nucleares en Gran Bretaña. Accidentes tempranos. Los primeros accidentes nucleares importantes fueron el desastre de Kishtim en la Unión Soviética y el incendio de Whitescale en el Reino Unido. Ambos sucedieron en 1957. El primer accidente importante en un reactor nuclear en los Estados Unidos ocurrió en 1961, el SL-1, un experimento del ejército de los Estados Unidos. Este era un reactor de energía nuclear en el Laboratorio Nacional de Idaho. Una reacción en cadena descontrolada resultó en una explosión de vapor que mató a 3 miembros de la tripulación y provocó un colapso. Otro accidente grave que ocurrió en 1968, cuando uno de los reactores refrigerados por metal líquido a bordo del submarino soviético K-27 sufrió una falla en un elemento de combustible, con la emisión de productos de fisión gaseosos al aire circundante, lo que resultó con 9 tripulantes muertos y 83 heridos. Continuando con el desarrollo histórico de la energía nuclear, hablaremos un poco sobre la expansión y la primera oposición que esta tuvo. La capacidad nuclear fue aumentando paulatinamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960, donde debido al aumento de los costos económicos y la caída de los precios de los combustibles, provocaron que se hiciera menos atractivo la construcción de plantas nucleares. Otro hecho importante fue la crisis de petróleo de 1973, que tuvo un efecto significativo en varios países como Francia y Japón, que habían dependido principalmente de la energía eléctrica y tuvieron que invertir en energía nuclear. Actualmente el 70% de la electricidad francesa es generada por energía nuclear. Otro hecho importante a destacar, a partir del desarrollo de la energía nuclear, es la aparición de cierta oposición con respecto al uso de esta energía. Principalmente en los Estados Unidos surgió una oposición a principios de la década de 1960. Y a finales de esta, algunos miembros de la comunidad científica comenzaron a expresar preocupaciones puntuales sobre esto. Estas preocupaciones antinucleares se resumen en accidentes nucleares, proliferación nuclear, terrorismo nuclear y la eliminación de desechos tóxicos. También a mediados de la década de 1960 surgió el activismo antinuclear, que ganó un gran atractivo e influencia más grandes, y la energía nuclear comenzó a convertirse en un tema de gran protesta pública. En algunos países, incluso el conflicto de la energía nuclear alcanzó una gran intensidad. El aumento de esta hostilidad pública de la energía nuclear llevó a cabo un proceso de adquisición de licencias más largas, regulaciones mayores y requisitos para el equipo de seguridad, lo que hizo que la nueva construcción fuera mucho más costosa. En los Estados Unidos, más de 120 propuestas de reactores nucleares fueron canceladas y la construcción de nuevos reactores se detuvo por mucho tiempo. Durante la década de 1980, el desarrollo de la energía nuclear fue aumentando constantemente, pero ocurrió uno de los hechos históricos más importantes con respecto a esta, o el más importante con respecto a esta energía. Ese fue el desastre de Chernobyl en 1986 en la Unión Soviética, que involucró un reactor RBMK. Esto alteró el desarrollo de la energía nuclear y condujo a un mayor enfoque en el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y regulación. Este se considera como el peor desastre nuclear de la historia, tanto en víctimas totales como en el financiamiento debido a la limpieza y al coste estimado.
A partir de esto, la Organización Internacional para promover la conciencia sobre la seguridad y el desarrollo profesional de los operadores en instalaciones nucleares, la llamada la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, fue creada como resultado del accidente en Chernobyl. El desastre de Chernobyl desempeñó un papel muy importante en la reducción de nuevas construcciones de plantas en los siguientes años. Influenciado por estos eventos, Italia votó en contra de la energía nuclear en un referéndum en 1987, convirtiéndose en el primer país para eliminar por completo la energía nuclear en 1990. A pesar del desastre de Chernobyl, a principios de la década de los 2000, la energía nuclear esperaba un renacimiento nuclear, un aumento en la construcción de nuevos reactores debido a las preocupaciones sobre las emisiones de dióxido de carbono. Durante este periodo, los reactores de la nueva generación comenzaron a funcionar, aunque encontraron problemas y retrasos y superaron significativamente el presupuesto. Cuando se esperaba un nuevo renacimiento de la energía nuclear, ocurrió uno de los más grandes desastres después de Chernobyl, el accidente nuclear de Fukushima en 2011, que fue causado por un gran tsunami provocado por un terremoto en Tohoku, uno de los terremotos más grandes jamás registrados. La central nuclear de Fukushima sufrió 3 grandes funciones de núcleo debido a la falla del sistema de enfriamiento por falta de suministro de electricidad. Esto resultó en el accidente nuclear más grave después de Chernobyl. El accidente provocó un reexamen de la seguridad nuclear y la política de energía nuclear en muchos países. Por ejemplo, Alemania aprobó planes para cerrar todos sus reactores nucleares para 2022. Tras este desastre, Japón cerró todos sus reactores nucleares, algunos de ellos de forma permanente, y en 2015 comenzó un proceso gradual para reiniciar los 40 reactores restantes, tras controles de seguridad y sobre la base de criterios revisados para las operaciones y la aprobación pública. Para finalizar un poco el desarrollo histórico de la energía nuclear, para 2015 las perspectivas de la Organización Internacional de la Energía Atómica se habían vuelto más prometedoras, reconociendo la importancia de la generación baja en carbono para mitigar el cambio climático. A partir de 2015, la tendencia mundial eran las nuevas centrales nucleares, que entraban en una dirección que se equilibrara con el número de plantas antiguas que se retiraban. En 2016, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos proyectó para su caso base que la generación mundial de energía nuclear aumentara en 2.344 teravatios por hora en 2012 a 4.500 teravatios por hora en 2040. Se esperaba que la mayor parte del aumento previsto fuera en Asia. A partir de 2018 hay más de 150 reactores nucleares planificados, incluidos en 50 en construcción. En enero de 2019, China tenía 45 reactores nucleares, 3 en construcción y planean construir 43 más, lo que lo convierte en el mayor generador de electricidad nuclear del mundo. Tipos de energía nuclear. La energía nuclear se puede obtener de 2 formas, como fisión nuclear o como fusión nuclear. Fisión nuclear. La fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en 2 o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. El núcleo que captura el neutrón incidente se vuelve inestable y como consecuencia se produce su escisión en fragmentos más ligeros, dando lugar a una situación de mayor estabilidad. Además de estos productos, en la reacción de fisión se producen varios neutrones que al incidir sobre otros núcleos fisionables desencadenan más reacciones de fisión que a su vez generan más neutrones. Este efecto multiplicador se conoce como reacción en cadena, que es posible cuando se tiene la cantidad mínima de material fisionable conocida como masa crítica, la cual depende de varios factores, como las propiedades físicas, propiedades nucleares, de su geometría y de su pureza. La fisión puede llegar a producirse de forma espontánea, pero es necesaria la existencia de un neutrón que incida con la energía adecuada. Las centrales nucleares utilizan la gran cantidad de energía calorífica generada en la reacción de fisión nuclear en cadena para producir electricidad. Para ello, convierten agua en estado líquido en vapor a alta temperatura, que se utiliza para accionar un grupo turbina alternador en el que se genera la energía eléctrica. Fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que 2 núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía, según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro, respectivamente.
Un ejemplo de reacciones de fusión son las que tienen lugar en el Sol, en las que se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Para que tenga lugar una reacción de fusión es necesario alcanzar altas cotas de energía que permitan que los núcleos se aproximen a distancias muy cortas, en las que la fuerza de atracción nuclear supere la fuerza de repulsión electrostática. Para ello se debe cumplir los siguientes requisitos. Para lograr la energía necesaria se pueden utilizar aceleradores de partículas o recurrir a la fusión térmica, que consiste en calentar los átomos a temperaturas muy elevadas hasta lograr una masa gaseosa denominada plasma, compuesta por electrones libres y átomos altamente ionizados. Asimismo, es necesario garantizar el confinamiento y control del plasma a altas temperaturas en la cavidad de un reactor de fusión, el tiempo necesario para que se produzca la reacción. También es necesario lograr una densidad del plasma suficiente para que los núcleos estén cerca unos de otros y puedan dar lugar a las reacciones de fusión. Sin embargo, los confinamientos convencionales no son factibles debido a las altas temperaturas. Por este motivo se encuentran en desarrollo dos métodos de confinamiento. Fusión por confinamiento inercial. Consiste en crear un medio tan denso que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí. Para ello se impacta una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio por un haz de láser provocando su implosión. Así se hace cientos de veces más densa que en su estado sólido normal, permitiendo que se produzca la reacción de fusión. Actualmente hay reactores de investigación con el objetivo de producir energía a través de este proceso. Fusión por confinamiento magnético. Las partículas eléctricamente cargadas del plasma son atrapadas en un espacio reducido por la acción de un campo magnético. El dispositivo más desarrollado tiene forma toroidal y se denomina tokamak. Ahora continuaremos con las aplicaciones. Las aplicaciones de la energía nuclear son bastante amplias, pero antes de hablar de las aplicaciones específicas de la energía nuclear, quiero dar a entender que también vamos a dar un poco de las aplicaciones de la tecnología nuclear que se ha empezado a usar y que a veces se suele confundir sobre energía nuclear y tecnología nuclear. Al final vamos a hablar un poco de lo que es esta tecnología nuclear y las aplicaciones que se han hecho de la misma. Entonces, empezando a hablar con la energía nuclear, primero que todo, cuando queremos hablar de energía, es que queremos producir electricidad. Eso es el tipo de energía probablemente más valioso en toda la Tierra. ¿Por qué? O sea, nosotros podemos generar un trabajo. La energía normalmente viene a través de dos cosas. La generación que vino de un trabajo o debido a un calor. La energía, si nos recordamos bien de las leyes de la termodinámica, es que la primera ley nos dice y nos afirma de que la energía no se puede crear ni destruir, pero no limita a que la energía no se puede transformar. Es más, la termodinámica nos dice que la energía solo se transforma, no se genera ni se destruye, sino que se transforma en una en otra. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque cuando nosotros hablamos de energía nuclear, son reacciones nucleares que están ocurriendo, que normalmente generan calor, que son altamente reactivas y sus temperaturas son demasiado altas. Y esto se convierte y se genera electricidad. Los países más desarrollados han aprovechado esta idea de transformación de energía para generar electricidad. También no quiere decir de que no se pueda obtener a través de un trabajo, claro que sí. Al momento de generar altas temperaturas, podemos mover un pistón o podemos mover algún dispositivo mecánico para que éste se pueda mover, así como han hecho varios reactores, donde esto se mueve y esto después se transforma para generar electricidad. Entonces, ya teniendo en claro cómo es esta generación de electricidad debido a las varias reacciones, pueden ser de fisión del uranio 235 que están reaccionando, que es la más común, esto es lo que genera electricidad. Y hay varios reactores en el mundo. De hecho, en 2020 se reportaron 439 centrales operando en todo el mundo. Este es un dato muy reciente y muy actual que se puede dar a entender de que hay ganas de generar electricidad de una nueva manera. ¿Y por qué de una nueva manera? Porque antiguamente, como se solía hacer, solo eran con fósiles, con petróleo, con trabajo, y no había una manera como que eficaz o tal vez amigablemente al ambiente, que es lo nuevo que se está hablando, que sean amigables a este ambiente. Entonces, la generación de electricidad
con estos dispositivos reactores nucleares han disminuido esto. Se tuvo una potencia instalada de 376.931 miliwatts eléctricos. Esa es una cantidad muy grande, muy grande. ¿Por qué? O sea, ¿qué porcentaje de energía representa esto? O sea, ¿qué quiere decir estos 396 megawatts eléctricos? Bueno, primero quiero hablar de la OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esto es para mejorar una vida, esto es como lineamientos políticos, donde se trata de hacerlo mejor para el medio ambiente, se trata de hacerlo mejor o que sea menos dañino. Entonces, ellos son unos países más desarrollados, se puede decir, de que están incluidos en esto. Entonces, el porcentaje de energía que representa esta energía nuclear es 14% para todo el mundo. Sí, para todo el mundo, a pesar que en nuestro país, Honduras, no tenemos, genera un 14% para todo el mundo y de 21% para países de la OSD, que incluye Japón, incluye Estados Unidos, Francia y entre otros países bastante desarrollados, más que todo norteamericanos, asiáticos y también países de Norteamérica y Europa. Entonces, siguiendo con el tema, ¿qué hace que esta energía sea tan deseada? O sea, ¿qué realmente hizo que cambiáramos del petróleo que nos venía funcionando bien a esto? Bueno, son las únicas no productoras de dióxido de carbono con suficiente abastecimiento. ¿Cómo así que con suficiente abastecimiento? Queremos decir de que esta energía no, es muy probable que no se gaste, a pesar de que el uranio 238, hay dos tipos de uranio, el 238 y el 235. El 238 representa el 98%, casi 99% de uranio disponible, y el U235 el 1%, casi menos del 1%. Y el único que se usa en los reactores nucleares es el U235. Entonces, ¿cómo el 1% es suficiente para abastecer toda la Tierra? Bueno, los reactores nucleares, la manera que ellos funcionan, es que con muy poca energía, con muy poca cantidad, generan grandes cantidades de energía. Con poca cantidad de esto que se obtiene a través de estas reacciones, se puede generar demasiada energía. Es decir, de que tal vez lo que con petróleo ocupábamos bastante cantidades, con la energía nuclear vamos a ocupar mucho menos. O sea, y con esto también se quiere disminuir en un 85-95% las emisiones del dióxido de carbono. O sea, es amigable al medio ambiente y no se ocupa mucha. Entonces, es como bastantes pros a favor de esta energía. Los reactores de cuarta generación, que se les llaman los GIF, son los más actuales. Estos traen mayor seguridad, traen mejores costos, traen más resistencia y reducción de residuos. Y estos no solo dan electricidad, sino que también producen hidrógeno y calor para otros usos. ¿Para qué generar hidrógeno? Bueno, también existe la energía a partir del hidrógeno. El hidrógeno en la atmósfera de la Tierra no existe como tal. No existe hidrógeno que yo lo voy a agarrar porque es demasiado reactivo. Al ser demasiado reactivo el hidrógeno, no podemos obtenerlo naturalmente en la atmósfera, pero con estos reactores se puede generar hidrógeno a través de que muchos de estos usan agua, calientan agua, y al calentar agua pueden separar las partículas de las moléculas de hidrógeno con oxígeno y obtener solo hidrógeno. Entonces, esta es una manera muy eficiente al generar reacciones de altas temperaturas. También tenemos lo que es los Small Modular Reactors, que son los reactores modulares pequeños. Estos abastecen el mercado en países o en sistemas eléctricos sin necesidad de una gran inversión. O sea, estos son reactores pequeños. Son mini reactores nucleares de los que hemos visto. Son muy pequeños y estos pueden ser ampliados en un futuro. O sea, pueden ser agrandados. Es decir, como cuando uno pide un combo pequeño y lo agranda, esto es lo mismo, estos reactores. Usted puede pedir un reactor pequeño y lo puede ir agrandando según la necesidad que vaya a obtener en un futuro. Entonces, siguiendo con los reactores de cuarta generación, también tenemos el reactor rápido refrigerado por gas o el GFR. Este genera 2.400 megawatts térmicos, es decir, por energía térmica, que después se va a convertir en energía eléctrica,
Ojo ahí con las unidades que estamos usando. Esto es gestión una segura de accidentes de pérdidas de refrigerante, o sea que esto es algo seguro, a pesar que se pierda un poco de refrigerante, pues no va a ocasionar aquellos grandes desastres naturales. Y el Allegro, que es esta imagen que se ve aquí, es un proyecto de reactor experimental refrigerado por gas. Estos también tienen avances en la tecnología del combustible mediante un experimento piloto, es decir, de que estos se usan bastante como para generar energía. Y también esto se ha hecho en Hungría, en República Checa, Polonia y Eslovaquia, y será el primer reactor rápido refrigerado por gas y servirá como reactor en altas temperaturas que puede dar alta densidad de potencia. Es decir, de que este reactorcito que vemos aquí va a ser bastante eficaz porque estos se están construyendo. Hay unos que ya están construidos y este es realmente algo que está en proceso. También tenemos el reactor rápido refrigerado por metales plomo. Es decir, de que en el otro era por gas, en este se usa plomo. Y este se llama el LFR, LED Refrigerator Reactor. Entonces, tenemos el Brest 300 en Rusia. El Brest 300 en Rusia, este es un tipo de LFR. Este se hace un análisis preliminar de transitorios accidentales, incluyendo terremotos y roturas de tubería. Por como vimos en el accidente del 2011 que pasó en el reactor nuclear, un terremoto generó un accidente en una ciudad. Mientras que aquí se va a tratar de evitar esos accidentes por terremotos con este LFR. Tenemos el STAR en Estados Unidos y el LFR en Europa, que estos son tipos y estos se tratan de hacer esfuerzos I+D, que estos están centrados en gestión de actínidos, tecnología de manejo de combustible, instrumentación in core y corrosión de materiales y entre otros factores que están interesados. También tenemos el reactor rápido refrigerado por sodio. Estos son diseños bastante conocidos, traen empleos de óxidos mixtos. También es un nuevo reactor Astrid con participación de la CEA es la compañía de energía atómica, una compañía para energía atómica, y esto regula. También tenemos que este es un reactor de cuarta generación para hacer que los neutrones avancen más rápidamente. Esto es para su desarrollo y para que puedan usarse mejor la energía. También tenemos aplicaciones fuera de la generación de energía, como yo les había dicho. Tenemos la medicina nuclear, que la medicina nuclear puede ser aquella como los rayos X. En este caso tenemos una cámara aquí donde le va a ver lo que tiene el cuerpo de esa persona a través de el uso de radiación. También tenemos la aplicación militar, que es el uso de bombas, el uso de misiles y entre otros aspectos que son bastante peligrosos para el nivel mundial. También tenemos la agricultura. La agricultura se usa como para eliminar cualquier tipo de insecto que pueda haber en las plantas sin dañar a las mismas. O sea, esto es para no dañar las plantas y quitar los bichos que no queremos. Y en los alimentos, esto es para resguardar, para que no sean afectados por los cambios climáticos o para que ellos se mantengan puros y se puedan mantener entre esto. Así que esta es la aplicación de la generación de energía fuera de solo energía nuclear con reactores. Entonces, podemos concluir varios factores con esto que ya se ha dicho. Se puede decir algo sobre la seguridad, y es que la seguridad es un factor muy importante al usar energía nuclear y se ha mejorado para evitar accidentes. Estas son las nuevas aplicaciones que se han usado, los nuevos tipos de reactores que hemos utilizado para evitar estos accidentes grandes que se han tenido en un pasado. La importancia, la generación de energía nuclear es fundamental para empresas y los hogares europeos, asiáticos y norteamericanos. No ha llegado a países como Latinoamérica o en África solo vimos que había en Sudáfrica, debido a de que esto es un gasto y pues las personas en estos lugares tal vez no tienen el presupuesto, tal vez no tienen el conocimiento para manejar un reactor nuclear, o las zonas no son muy céntricas porque los reactores nucleares se tratan de hacer un poco afuera de la ciudad o no tan congestionado porque ya vimos los accidentes que han sucedido. El desarrollo, su generación ha cambiado a través de los años debido a los avances físicos y químicos que han ayudado a entender mejor los reactivos
nucleares. Y como último, el consumo, 439 plantas se usan en este tipo de energía, siendo fundamental para el mundo, y no solo generan energía, sino que también producen hidrógeno, combustible y calor, que son factores muy importantes para el ingeniero, para el cliente y para todo el mundo, porque sin energía no estaríamos ni vivos ni con nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. A continuación se muestra nuestra bibliografía y asimismo nos despedimos y agradecemos por su cordial atención. Muchas gracias.